Es momento de enlazarnos con Saúl Arellano. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo en la UNAM. Hoy para platicar sobre la violencia y la confianza de los ciudadanos en las Fuerzas Armadas a propósito de la violencia que se ha suscitado durante las últimas horas en algunas entidades. ¿Qué tal, Saúl? Muchas gracias por tu tiempo. Al revés, Alejandra, gracias por la invitación. Oye, Saúl, yo tengo la impresión de que como ciudadanos anteriormente teníamos confianza en el Ejército, en las Fuerzas Armadas, pero ahora ya no se sabe, o más bien no importa si son policías, si son los de de primera línea, si es la Guardia Nacional, si es la Sedena. Creo que estamos bastante inconformes con el trabajo que se siente, sobre todo, ¿no? Sin duda alguna. Mira, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, que es un levantamiento que hace cada 3 meses el INEGI, nos da los niveles de confianza ciudadana respecto de las corporaciones que tienen algún vínculo, ya sea con la seguridad pública o en el caso de las Fuerzas Armadas, dividido en Ejército y Marina. Lo que vemos allí es que sí hay una diferencia muy significativa respecto de lo que piensa la población en general, esto es en ámbitos urbanos mayoritariamente, respecto de lo que está pasando con estas corporaciones. Por ejemplo, hay una correspondencia muy fuerte entre el grado de buen desempeño que percibe la población respecto de las corporaciones y el grado de confianza que tienen ellas. Por ejemplo, para el caso de la Marina y el Ejército, los grados de buen desempeño o la calificación, digamos, positiva que pone la ciudadanía respecto de Marina Armada de México y el Ejército Mexicano rondan entre el 85 y 86%. Y esto mismo se percibe cuando se les consulta respecto de la confianza que tienen en estas instituciones. Por el contrario, cuando hablamos de corporaciones policíacas, Guardia Nacional, por ejemplo, es percibida por alrededor del 75%, es decir, 3 de cada 4 personas, como que está haciendo un buen trabajo, que tiene un muy buen desempeño, y en esa medida también es aproximadamente el mismo porcentaje de quienes piensan que la Guardia Nacional es confiable. Por el contrario, para las policías estatales y municipales, los porcentajes de acuerdo o de calificación de buen desempeño rondan entre el 50 a 48% respectivamente, policías estatales y policías municipales, y en términos de confianza es prácticamente el mismo indicador. Desde luego que hay ciudades en donde esto se dispara, baja, etcétera, y va fluctuando con el paso del tiempo. Sin embargo, lo que tú dices es real. El nivel de confianza en las Fuerzas Armadas sí ha disminuido, todavía no en digamos, niveles preocupantes o alarmantes, pero sí se nota un descenso en el nivel de confianza y en el nivel de percepción de un buen desempeño tanto de Fuerzas Armadas como de la Marina Armada de México. Aún con esto, siguen siendo las instituciones más confiables para la población y mejor evaluadas en materia de seguridad pública, no así la Guardia Nacional, y para muchos parece que pues esto explica la insistencia del Ejecutivo Federal de recargarse en el Ejército, en la Marina, para seguir desarrollando su estrategia de seguridad pública. Si la gente ve con buenos ojos a estas instituciones de manera mayoritaria, pues hace mucho sentido desde la lógica solamente del Ejecutivo que él siga insistiendo en esto. El problema es que implícitamente lo que nos está diciendo la política del gobierno federal es que pareciera que los civiles no son capaces de, uno, resistir la corrupción, 2, de desarrollar instituciones confiables y 3, desarrollar policías con capacidad operativa y técnica para hacer frente desde una perspectiva de seguridad ciudadana a la delincuencia. Esto nos mete en un problema muy grave porque pareciera que la solución de ser exclusivamente el Ejército y la Marina los que tienen capacidades para enfrentar la delincuencia, pues se convierte en una especie como de destino inevitable y una fatalidad terrible para el país, en tanto que no podemos tener buenas policías desde la investigación hasta la sanción a los delincuentes.
Oye, Saúl, entonces, a ver, por lógica tú dices sí, suena bien, porque el ENSU lo detalla así, ¿no? El tema del desempeño y la confianza. Pero entonces podríamos decir que no de manera inmediata, pero sí una vez que se añada la Guardia Nacional a la Sedena, podríamos aspirar a que en algún momento la Guardia Nacional esté en estos mismos niveles de confianza hacia la ciudadanía, a partir de esto que decías, esto último, ¿no? La no corrupción, el tema de capacitación y el tema técnico y operativo. ¿Podríamos decir que No, sí? yo creo que no va a ocurrir de esta manera, lamentablemente, porque a final de cuentas la estrategia que ha seguido el gobierno federal nos está dando muy malos resultados y si tenemos a los mismos elementos, las mismas estrategias, pues los resultados van a seguir siendo los mismos y al revés, yo pienso que el incorporar la Guardia Nacional al Ejército en la retórica oficial suena muy bien, insisto, hace lógica, pero cuando lo confrontamos con la realidad, lo que nos encontramos es un riesgo mayúsculo. México debería avanzar hacia más mando civil, hacia más entrenamiento, más capacitación, más equipamiento de cuerpos civiles que tengan la capacidad, insisto, de investigar y sancionar el delito. Desde la perspectiva de las y los expertos en estos temas, es un error garrafal meter la Guardia Nacional al ejército, a menos, hay una arista que yo estoy planteando, que en realidad el presidente esté regresando a la idea que nos dijo en campaña y de Sí. hecho en los primeros días de su gobierno, de que si por él fuera, yo creo que tú te acuerdas, si por él fuera, dijo, él desaparecería al ejército y dejaría a México solo con una especie como de gendarmería o Sí. guardia, y lo Costa Rica. Bueno, quizá eso es lo que está intentando por la puerta de atrás, digámosle así, el presidente al meter a la guardia como un cuerpo, digamos, de élite del ejército que esté dedicado al combate al crimen y a partir de ahí avanzar quizás hacia el cierre de su mandato a la desestructuración del ejército tal y como lo conocemos. Eso es una hipótesis que estoy arriesgando y que habría que Ajá. trabajar y desarrollar mucho más, pero quizá eso es lo que nos está diciendo el presidente. Sigo en mi idea de que el ejército no debe ser en un país de paz, que es su idea reiterada, Sí. y decirnos, pues vamos a avanzarle mejor por acá, ¿no? Yo creo que constituye un enorme error. No hay ningún país del mundo donde haya funcionado un modelo militarista de seguridad pública y los países que han tenido mejores resultados son aquellos que desarrollan cuerpos civiles con capacidad, insisto, científico, técnica para la investigación, técnico, operativa, logística para el despliegue en territorio y sobre todo capacitación de derechos humanos para que las garantías de la población estén siempre aseguradas. Desde esta Ujú. perspectiva, muchos creemos que esta medida es un paso no en falso, sino un brinco a un vacío que nos puede meter en mucho más problemas que los que va a resolver. Creo que el mensaje por parte del Ejecutivo es ambivalente, Saúl, sobre todo porque, como bien señalas, en campaña él lo que quería era desmilitarizar el país y de alguna manera asegurar con eso que tendríamos mucho más seguridad en las distintas entidades y por el contrario, no solamente no se ha visto, sino que además por todos los esfuerzos que se hacen, tampoco se logran. Con el tema de Jalisco específicamente, el día de ayer, la quema de camiones, este enfrentamiento entre grupos de civiles, se enviaron más elementos, un poco más de 700 a aquella entidad. Sin embargo, la realidad es que por más elementos que se envían, no se logra palpar desde la ciudadanía, desde las calles, un ambiente más seguro. ¿A qué se debe? Es cierto, lo que ocurre es que por más presencia que haya del ejército o incluso de la Guardia Nacional, Sí. la instrucción que tienen sus elementos es no confrontar a los delincuentes. Esta política que en términos de retórica ya esta suena ridícula de los abrazos y no balazos, Sí. pues está generando justamente una patente de corso para que los delincuentes, los criminales, pues operen a sus anchas. Hay que decirlo con todas sus letras. Aquí de lo que estamos hablando es de la disputa del territorio, Alejandra, y lo Sí. más grave es que esto está ocurriendo ya cada vez más como un desafío abierto a la autoridad y al Estado. Lo que vimos ayer en Jalisco, pero también en Guanajuato, hay que Sí. recordar que la quema de camiones, la quema de tiendas, no solamente fue en la zona metropolitana de Jalisco, Zapopan, Guadalajara, etcétera, sino también
hubo quema de tiendas en León, en Celaya, en Irapuato, en Apaseo, que si juntas tú León, Irapuato y Celaya, pues tienes más, casi 2.5 millones de habitantes, ¿no? Es una zona muy grande y sobre todo una extensión territorial bastante grande también, en la cual los delincuentes se pueden mover. ¿Cómo pueden llegar comandos armados hasta los dientes a través de zonas urbanas completamente vigiladas por cámaras, completamente vigiladas por drones, helicópteros, todo este despliegue que nos dicen que hacen todos los días las autoridades? Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo pueden, con todo este dispositivo tecnológico, andar a sus anchas criminales, insisto, armados hasta los dientes, Sí. que además no lo hacen de manera clandestina, Alejandra, lo hacen en estos camionzotes que les dicen los monstruos, en camionetas que son camionetas grandes, blindadas, y algunas Blindadas incluso artificialmente. balizadas con las siglas de los cárteles, y que finalmente siembran el terror. Esto que vimos ayer me parece que rebasa el umbral de lo tolerable en cualquier estado decente o cualquier país presentable, porque de lo que nos habla es de la parálisis. El día de hoy, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, esta empresa que se llama Primera Plus Flecha Amarilla, Sí. que es la más importante del centro del país, bueno, suspendió corridas a ciudades como Celaya, Irapuato, insisto, la suspensión de actividades escolares, y esta parálisis o semiparálisis de la vida cotidiana nos habla de un Estado que no está cumpliendo con sus capacidades ni con sus responsabilidades de garantizar seguridad mínima para la población, seguridad en su patrimonio y seguridad para la vida e integridad física de las personas. Este fracaso que vemos, insisto, ya no es en la sierra, ya no es en un pueblito ahí apartado que nadie conoce, sino que estamos hablando de zonas urbanas que constituyen el corazón del país, del centro, Sí. del corredor de Irapuato a Querétaro, Sí. que implica el tránsito de la mayor cantidad de tractocamiones en el continente americano, y sin duda la zona metropolitana de Guadalajara, que es la segunda más importante del país en población y actividad económica. Bueno, que estos criminales puedan intervenir así, pues es de una gravedad enorme. Estamos hablando, para ponerlo como un asunto de símil, pues es como si en Alemania viésemos que incendian Frankfurt, o en Francia como si estuvieran incendiando París. Grenoble o París, ¿no? Es decir, estamos hablando de ciudades de un calibre mayor en nuestro país, y que desde luego estas escenas pues siembran el terror, porque están dirigidas justamente a que la población se paralice, a que la población no salga, y que están provocando esto que ya vimos, la autoridad simplemente decir, pues mejor escóndanse, no vayan a la escuela, no Ajá. vayan camiones, y dejemos que los criminales anden por la calle como Pedro por su casa, perdón por lo coloquial, pero prácticamente es el Es así, mensaje que nos exacto. están enviando, ¿no? Entonces, creo que hay un error grave en la estrategia, y me parece que lo que ocurrió el día de ayer en Jalisco, en Guadalajara, en Guanajuato, perdón, y en Sí. Michoacán también hubo eventos similares. Es un llamado poderosísimo de atención, y ojalá la autoridad federal y las estatales, que también aquí hay que hablarlo. Así, Alejandra, vemos casos como el de Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Hablemos de que ya no son asuntos de partidos. Jalisco está gobernado por un partido, Guanajuato por otro distinto, Michoacán por otro diferente al de estos dos, y ya esto rebasó a la cuestión partidista. Y el problema que vemos acá muchos es que este es un asunto del Estado, y el problema es que el presidente ha decidido actuar más que como jefe de Estado, como un jefe de partido, y eso lo lleva a tener como prioridad ganar elecciones, ganar la mayor cantidad de espacios políticos posibles, Sí. como si esto le garantizara la gobernabilidad del país. Y lo que estamos viendo al revés es la pérdida de capacidades operativas y de coordinación entre entidades, municipios y la federación respecto de temas tan sensibles y tan graves como el de la seguridad pública, de tal forma que lo que ocurrió y vimos el día de ayer, este despliegue de cientos de hombres armados sembrando el terror en prácticamente el centro del país completo, bueno, pues es un llamado poderoso de atención a que el jefe del Estado debe asumir esa investidura y debe asumir una nueva política y una nueva estrategia, porque lo que vimos es francamente ya intolerable. Así es. Bueno, pues ojalá que pronto se logre ver de manera horizontal el trabajo entre los gobiernos, Saúl, para poder platicar de un tema distinto la próxima vez y no de esto que está sucediendo en algunas entidades. Te agradezco mucho tu tiempo. El agradecido soy yo. Un saludo.